19. Terminen, gruñó Kakuzu. El líder nos espera. No me gusta esta parte más que a ti, pero Hashin ordena que se haga, gritó Idan, tendido en el suelo entre los escombros de lo que antes era uno de los almacenes de suministros de guerra de Kumo. A su alrededor, la destrucción era evidente, y probablemente se oía a kilómetros de distancia, pensó Kakuzu con reticencia. Su objetivo, bueno, el objetivo asignado a Idan, en realidad, estaba clavada a uno de los pocos muros que aún seguían en pie, con las manos atravesadas por una de las púas de Idan, que la mantenía suspendida en el aire. Era de estatura promedio y se la podía encontrar fácilmente en todo Kumo. Su piel era bronceada, pero aún pálida en comparación con la población de piel oscura que constituía la mayor parte de Kumogakure. Su rostro mostraba ojos rasgados, enmarcados normalmente por los pocos mechones rubios sucios que escapaban de su trenza. Cabello que ahora caía desordenadamente sobre su cabeza, aportando una simetría perversa y pintoresca a la ropa manchada de sangre. Si alguien viera a Nii Yujito, de 27 años, sería considerada una mártir en lugar de una víctima indefensa. Me da igual, dijo Kakuzu con indiferencia, provocando la ira de su compañero. Este es el primer Jinchuriki que hemos podido localizar en 2 años. El líder no quiere arriesgarse a que este desaparezca como los demás. Se reunirá con nosotros personalmente cerca del lugar para asegurarse de que no pase nada, si lo recuerdas. Y no pasaría nada, pensó Kakuzu con irritación. Desde que había fracasado en la captura del Gobi, era como si una maldición hubiera caído sobre Akatsuki. Zetsu no logró capturar a Nanabi, a quien Deidara vio 2 semanas después al intentar capturar a Rokubi, junto con los Jinchuriki Yombi e Ichibi. El hecho de que ambos fueran vistos con Kyuubi y Gobi resultaba bastante inquietante. Los Jinchuriki se estaban uniendo. Por supuesto, simplemente cambiaron sus planes. Primero, Zetsu los localizó y espió antes de enviar una distracción para separarlos. Serían presa fácil si no dependieran unos de otros en lugar de atacar a Akatsuki con todo lo que tenían. Pero entonces, todos desaparecieron. Para colmo, se rumoreaba que el Jinchuriki Sanbi había muerto al liberar a su Biju, aunque el líder les aseguró que seguía vivo. Se rumoreaba que el cuarto Mizukage tenía control absoluto sobre sus Biju, a pesar de que toda la evidencia demostraba que tal cosa era casi imposible. Solo Uchiha Madara y el primero Kage tenían el poder para controlar a los Biju. Además, el quinto Kazekage se había enterado de sus objetivos y los había difundido por todas las naciones elementales. Esto significaba que Kakuzu debía mantenerse oculto y evitar enfrentarse a los ninjas con grandes recompensas por sus cabezas, algo que enfurecía al inmortal. El hecho de que los demás también tuvieran que mantenerse ocultos no era un gran consuelo. Eso fue hace 2 años. Por eso Kakuzu no quería que nada saliera mal al capturar al Nibi. Le habían confiado la tarea de capturarlo y no quería que nada cambiara eso. Absolutamente nada. Kakuzu estaba completamente preparado para usar todas sus fuerzas contra cualquiera o cualquier cosa que se atreviera a detener la extracción. Utakata estaba junto a Gaara, contemplando las ruinas del almacén de suministros de Kumo, observando a los 2 miembros de Akatsuki. Uno agachado sobre un trozo de edificio, mientras que el otro yacía en el suelo dentro de una extraña marca, un triángulo dentro de un círculo. Este último también estaba empalado en algo, una pica retráctil. Utakata conocía esas picas, pues había trabajado con una. De repente, el que estaba en la pica, a quien Utakata había dado por muerto, y cuyo cuerpo descansaba su compañero antes de destruirlo, se quitó la pica y se puso de pie, estirándose para evitar dolores musculares posteriores. El otro también se levantó, antes de caminar hacia los restos de un muro frente a ellos y desaparecer brevemente de la vista durante unos segundos antes de reaparecer con la figura ensangrentada de una mujer. Debe ser como nosotros, murmuró Gaara a su lado, la arena negra del joven vibrando audiblemente de anticipación. Dado el yokai que nos trajo aquí, sí. Utakata asintió, poniendo los ojos en blanco ante la obviedad. ¿Entonces la salvamos? Utakata había aprendido hacía tiempo a no discutir con Gaara cuando se ponía de mal humor. Si bien el Jinchuriki Ichibi se había calmado un poco, seguía siendo el psicópata capaz de matar a alguien por siquiera mirarlo mal. Algo que Utakata se alegraba de haber superado. Obviamente, dijo Gaara con voz pausada, como si le explicara algo a un niño pequeño. Tenemos la obligación de ayudarla, y tengo asuntos pendientes con el de pelo plateado, añadió con tono sombrío. De acuerdo, dijo Utakata, quien también había aprendido a no cuestionar a Gaara cuando estaba de mal humor. Yo me encargo del enmascarado, rescato a la chica, y tú te ocupas del otro mientras la proteges. ¿Te parece bien?
Gaara miró fijamente a Utakata, quien resistió el impulso irracional de moverse o dar cualquier señal de debilidad ante la penetrante mirada del adolescente. Sí. Idan no estaba del todo seguro de cómo habían llegado a esa situación. Otra vez. Por lo que podía deducir, él y Kakuzu estaban saliendo de las ruinas y dirigiéndose a la base, discutiendo sobre quién llevaba el objetivo, cuando fueron asediados por estas dos personas, a una de las cuales reconoció de inmediato. He venido a matarte, dijo su oponente, adoptando una postura de guardia básica mientras la calabaza negra en su espalda se abría y exploraba la zona. Idan solo sonrió con suficiencia y alzó su guadaña de 3 hojas. Esa es mi frase, infiel, gruñó Idan, activando uno de los jutsu de maldición más complejos que se enseñaban a quienes estaban bajo la orden de Hashin. Era simple en la idea, pero complejo en su desarrollo. La idea era que la maldición de sangre básica pudiera alterarse para que no se necesitara sangre para activarla, solo la vista y el conocimiento de quién era su oponente. Además, añadió. Ya estás muerto. Gaara ni siquiera arqueó una ceja ante esa afirmación, limitándose a observar cómo, desde los pies de Idan, la sangre rezumaba, fluyendo en un conjunto específico de líneas y curvas, hasta que pasó por debajo de él y se detuvo justo antes de la mujer inconsciente que Gaara tenía la misión de proteger, quedando rodeada por un anillo de sangre más grande. Con pereza, Gaara volvió la cabeza hacia su oponente y vio a Idan, quien clavó su guadaña en el suelo y optó por luchar solo con sus picas retráctiles. ¿No estás usando tu guadaña? La voz de Gaara sonaba intrigada, pero cautelosa, como debía ser, pensó Idan. Nadie ha escapado vivo de esto, ambos permanecieron inmóviles, esperando que la postura de su oponente cambiara. Y entonces se movieron. Utakata se movió, esquivando el chorro de agua que se abría paso a través de la ladera de la montaña, solo para tener que saltar en el aire para evitar el brazo de Kakuzu que se disparaba hacia él, la piel oscurecida considerablemente, una señal distintiva de la lanza de tierra, y vio cómo se enraizaba en la roca detrás de él. Y yo que esperaba un desafío. La voz de Kakuzu llegó justo detrás de Utakata, y apenas tuvo tiempo de darse la vuelta antes de ser alcanzado por una descarga concentrada de relámpagos y explotar en una neblina amarillo-verdosa, revelando al clon de agua modificado por lo que era, y derritiendo a través de esos hilos negros de los que Kakuzu parecía estar hecho. ¿Eso es un desafío suficiente? La voz de Utakata llegó desde detrás de Kakuzu, quien observó cómo el ácido corroía los hilos negros y le arrancaba el brazo del resto del cuerpo. Sin un corazón conectado a él, tendría que recuperarlo manualmente en lugar de que volviera a él. Kakuzu pareció quedarse parado antes de que se desatara el infierno, cuando su capa de Akatsuki se hizo pedazos mientras todas sus máscaras lanzaban sus ataques. Una bola de fuego, un torrente de viento, un chorro de agua y una ráfaga de relámpagos impactaron a todos los Utakata antes de que el hombre del que surgieron saltara por los aires. De repente, los ataques cesaron y las máscaras volvieron a su sitio mientras Kakuzu intentaba recuperar su brazo. Y entonces Utakata, el verdadero Utakata, al parecer, apareció frente a él, sosteniendo un kunai especialmente fabricado con una hoja de casi 1 metro de largo. Utakata había renunciado a usar el kimono, optando en cambio por algo similar a los chunin y honin de Iwa, los pantalones shinobi básicos y la camisa de una sola manga. Así que ahí es donde reside tu corazón, dijo Utakata, con una expresión demasiado infantil, como la de un niño en una tienda de dulces. Supongo que eso me dice cuántas veces tengo que matarte. Kakuzu resopló, su máscara se movió por completo mientras su nariz parecía arrugarse con disgusto. Mirando a Utakata directamente a los ojos, pareció sopesar sus opciones antes de considerar la mejor. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó Kakuzu con voz arrastrada, mirando su muñón de brazo mientras los hilos negros parecían aumentar en número, brotando del muñón y retorciéndose frenéticamente hasta asemejarse a un brazo con forma de garra, el cual flexionó experimentalmente. Normalmente, no es hasta que alguien me mata una vez que se enteran de todos ellos, rió Kakuzu con amargura, antes de girar la cabeza hacia el contenedor Rokubi. Y no dejaré que eso vuelva a suceder. Kakuzu se elevó de un salto, con alas negras y retorcidas brotando de su espalda mientras se elevaba sobre su oponente, quien observaba todo con creciente interés. Junto con las alas, surgieron innumerables hilos que parecieron unirse para formar una figura aviar, con garras que sujetaban a Kakuzu, a quien dejó caer junto a su brazo antes de girarse hacia Utakata. No tenía cabeza, sino una máscara que parecía ser la de un raptor. La máscara abrió la boca, lo que despertó un recuerdo en Utakata al oír un chillido penetrante.
Tras respirar hondo y formar varios sellos con las manos, Utakata pareció vomitar una cantidad descomunal de agua sobre la ladera de la montaña por donde volaba el pájaro máscara. Y sobre Kakuzu. El chorro parecía descontrolado hasta que se detuvo repentinamente, revelando que la criatura aviar se había estrellado contra su creador, protegiéndolo del daño. Kakuzu saltó sobre el pájaro mientras este alzaba el vuelo, buscando entre los escombros a su oponente, con la ira reflejada en su rostro. Entonces, el pájaro y Kakuzu fueron partidos por la mitad por un chorro concentrado de agua. La máscara rota del pájaro cayó al suelo con los restos de los hilos negros, que se fundieron en una sustancia negra espesa y viscosa antes de ser absorbidos por la tierra. Las dos mitades de Kakuzu, mientras tanto, fueron unidas por una gran cantidad de hilos negros que las jalaron. Lo que cayó al suelo no parecía humano. Tenía la parte superior e inferior del rostro de lo que obviamente era el hombre que Kakuzu había sido alguna vez, y tenía los antebrazos y los pies para demostrar que alguna vez fue humano, pero lo que los unía era cualquier cosa menos humano. Una forma deforme y retorcida, con 5 cabezas y a la vez sin cabeza, 3 de ellas máscaras blancas como el hueso con forma de toro amarillo, tigre rojo y rana azul claro, antes de asentarse en una sola forma. Kakuzu estaba encorvado, a 4 patas, y en la base de lo que era una masa robusta de hilos negros se encontraba el rostro de Kakuzu, mientras que a su alrededor surgían cuellos alargados que sostenían cada una de las máscaras, las cuales parecían moverse por voluntad propia antes de fijar su mirada en la figura de Utakata que emergía de la grava que ahora cubría la ladera de la montaña. ¿Qué eres?, preguntó el hombre en cuestión, mirando horrorizado a Kakuzu, quien pareció sonreír con sorna en respuesta. O al menos Utakata esperaba que fuera algo que demostrara que la cosa frente a él tenía algún tipo de inteligencia. Gaara bloqueó una patada en su torso, sin apenas sentir el dolor mientras agarraba la extremidad ofensiva y la usaba para lanzar a su dueño lejos de él en un espectacular lanzamiento de martillo del que Naruto se habría sentido orgulloso. Idan extendió el brazo, clavando la pica en el suelo para frenar su aceleración lo suficiente como para agarrarse al suelo. Esquivando a su oponente, Idan aún no había dejado marcas permanentes en Gaara, pero se mantenía firme en su creencia de que ganaría al final. Gaara, a pesar de todo, estaba inmensamente agradecido de haber podido aumentar la velocidad de creación de su armadura hasta hacerla casi imposible de detectar. Las numerosas heridas que había sufrido casi lo habían hecho colapsar si no hubiera podido ocultarlas y usar el dolor para impulsar sus ataques. Cualquiera que fuera el jutsu que Idan había lanzado, estaba presionando a Gaara. Tosiendo levemente, Gaara ignoró la pegajosidad húmeda que invadía su boca y que sabía a metal. Tenía que hacerlo si quería mantenerse cuerdo. Si quería mantenerse en el poder. Pero espera, los pensamientos de Gaara lo llevaron a una interesante encrucijada. Mantenerse cuerdo significaba mantener todo su poder bajo control, lo que lo hacía débil. Sin embargo, para derrotar a un miembro de Akatsuki, tendría que eliminar todas las barreras que mantenían su poder bloqueado. Lo que significaba que tendría que volverse temporalmente loco. Mientras observaba cómo Idan se alejaba lentamente, Gaara tomó una decisión. Lo perdería para ganar. Tenía que hacerlo. Utakata observaba a Kakuzu desde lejos, sin moverse. Cada una de esas máscaras era capaz de un elemento diferente, excepto la tierra, que presumiblemente era el avatar del rostro de Kakuzu. 4 en total. Utakata pasó junto a uno de sus clones, un simple clon de agua, ya que sus reservas de veneno y ácido se estaban agotando, y usar el último de ellos tan innecesariamente era un desperdicio de buenos suministros. Había tenido que recurrir a crear los clones con el agua del aire, algo que solo había podido hacer recurriendo a un poco del yokai de Rokubi, simplemente para distraer a los 5 avatares y así poder idear un plan. Había 5 corazones en total, incluyendo el de Kakuzu. La máscara de pájaro fue destruida, llevándose consigo el corazón del elemento viento. Eso significaba que si una máscara era destruida, el corazón también lo era. Ahora tenía un plan de ataque. Enviando a sus clones de agua, estos pasaron a la ofensiva, atrayendo el fuego y la atención de las 3 máscaras, lo que permitió a Utakata acercarse sigilosamente. Ahora, con los bisturíes de chakra Y. Los ojos de Kakuzu se volvieron hacia él. De repente, los 3 pilares se separaron de la figura principal, que ahora se parecía remotamente a un humano, mientras que los otros adoptaron las posturas y las imágenes de las criaturas que representaban sus máscaras. Un tigre. De pie a la derecha de Kakuzu, le llegaba a la altura del hombro y parecía albergar un gran poder, a juzgar por la densidad de los hilos negros. Un toro.
Justo detrás de Kakuzu, erguido sobre dos patas, se alzaba un toro imponente, que superaba en altura a su creador. Sus ojos negros y vacíos parecían clavarse en Utakata, una rana. Si Utakata no la hubiera visto, habría pensado que se trataba de una criatura cuadrúpeda, pero allí estaba, agachada, encorvada a la izquierda de Kakuzu. La rana y el toro abrieron la boca. Se oyó un trueno. Utakata invocó el yokai de Rokubi, activando la versión 2 de la capa. Su piel desapareció, reemplazada por un ser informe de color negro carmesí, con 6 imponentes colas. Emitía un aura amenazante, capaz de convertir el aire en algo sólido. No quedaba rastro de aquella criatura informe que alguna vez había sido uno de los mejores ninjas cazadores de Kiri. Entonces, recibió el ataque y explotó. El aura amenazante se desvaneció cuando el ataque combinado impactó, y si Kakuzu hubiera sido menos hombre, habría muerto por la descompresión repentina. ¡Qué débil!, dijo Kakuzu, casi pareciendo complacido con el desenlace de los acontecimientos. Precisamente. La voz provino de detrás de Kakuzu, y de la criatura enmascarada de toro surgió el Rokubi en miniatura, usando sus colas para destrozar al toro en la nada, simplemente permaneciendo allí mientras los restos de la máscara caían a su alrededor, y los hilos negros se disolvían en la sustancia negra y se deslizaban por su piel rojo-negra, visibles solo para los ojos más entrenados. Tal como apareció en la visión de Kakuzu, también lo hizo el aura opresiva. Ahora muere. A ambos lados de él, el tigre y la rana fueron destrozados por copias exactas del Rokubi en miniatura, y todos lo miraban, reuniendo chakra frente a ellos, que se condensó en una pequeña bola de yokai negro giratorio. ¡Mierda! Dispararon. Gaara estaba a punto de desatar su poder cuando sintió el aumento de yokai en el aire y detuvo su preparación, volviéndose hacia las montañas cercanas para observar, dándose cuenta de que su oponente hacía lo mismo. Hubo un destello de luz y los yokai desaparecieron brevemente. Gaara casi tuvo que contenerse para no caerse por la repentina disminución de la presión atmosférica, observando impasible cómo su oponente volvía a mirarlo. Y entonces los yokai regresaron. Y con ellos llegó una explosión que borró la montaña de la existencia. ¡Qué demonios! Idan se detuvo y simplemente miró el destello cegador, viendo puntos danzar alrededor de sus ojos antes de desvanecerse, dejando solo los negativos danzando en su visión cada vez que parpadeaba. ¿Qué fue eso? Esa fue la muerte de tu compañero, respondió Gaara, mientras su arena negra volvía a su forma de calabaza y se colocaba junto a su protegido, el Jinchuriki herido. Es bastante irritante, la verdad. Nos dijeron que no hiciéramos nada que pudiera llamar la atención. Dudo que una montaña que ya no existe pueda pasar desapercibida. Vete a la mierda, gruñó Idan, alzando su pica negra y sacando una segunda, que desenvainó con un rápido movimiento. Aún así te mataré. Hasin disfrutará de tu muerte. Dio un paso al frente, alzando ambas picas hacia Gaara antes de lanzarse, solo para ser bloqueado por una pared de agua roja como la sangre, que atravesó todo el valle como una enorme presa. Observando las aguas espumosas, Gaara ni siquiera se percató de la aparición de un Rokubi de 6 pies de altura, de color carmesí oscuro, a escasos metros detrás de él. ¿Eso fue excesivo, no crees?, preguntó Gaara, sin girar la cabeza. Moverse le dolía demasiado como para hacer algo más que apoyarse en su armadura de arena para mantenerse en pie. No lo creo. El pequeño Rokubi respondió, acercándose a Gaara y observando cómo Idan miraba furioso el muro de agua, sosteniendo en sus manos los restos de ambas picas, con las puntas quemadas y humeantes. Ese tipo tenía 5 corazones, y era demasiado poderoso como para que no usara la versión 2. ¿Y la montaña? El pequeño Rokubi, de alguna manera, logró parecer avergonzado, aunque Gaara no lo notó. Como dije, el tipo tenía 5 corazones. Habría llamado más la atención si hubiera usado otra cosa que no fuera la bola Biju. Gaara no respondió, prefiriendo seguir observando a su oponente, a quien mataría, arrojar ambas picas al muro rojo de ácido para que se devoraran antes de recuperar su guadaña y volver a colocarla en su cuerpo. Eso no explica por qué interrumpiste mi pelea, dijo Gaara, mirando al suelo las marcas de sellos que se desvanecían y cruzaban el valle. Las encontró sumamente interesantes. Los sellos malditos eran un tipo de sellado relativamente desconocido para muchos maestros de sellado, y Yagura dijo que incluso los Uzumaki apenas los entendían. El pequeño Rokubi se encogió de hombros, o pareció mover su cuerpo y sus diminutos brazos en un movimiento que indicaba un encogimiento de hombros. «¿Estás herido?», dijo con expresión inexpresiva, girando la cabeza para mirar a Gaara. «No sería bueno tener que arrastrarte de vuelta al campamento junto con ella».
señaló a la mujer sangrante, que yacía en el suelo a varios metros de distancia. Una de sus colas se extendió, deteniéndose sobre ella antes de descender lentamente, envolviéndola en las propiedades curativas inherentes a los yokai de Rokubi, pero que normalmente se veían superadas por su naturaleza ácida. Tienes razón, admitió Gaara, y de repente se vio absorbido por una de las colas. Su armadura se desprendió al contacto con la piel, revelando las numerosas heridas y laceraciones que cubrían su cuerpo. Sin moverse, Gaara se dio cuenta de que ya no sentía dolor y notó que sus heridas sanaban a una velocidad vertiginosa. En cuestión de minutos, estaba curado y en el suelo, con un aspecto como si no se hubiera enfrentado a un shinobi de clase S. Gracias. Extendiendo sus brazos, el mini Rokubi los clavó en la pared roja. Se oyó un sonido húmedo y sorbente mientras la pared de ácido era absorbida por el mini Rokubi, dejando solo una hendidura de 15 centímetros, increíblemente lisa, que dividía el valle donde antes estaba la pared. De nada, respondió Utakata, saliendo de la capa versión 2 con una mujer perfectamente curada en brazos. Ahora volvamos al campamento. Seguro que a Fu le encantará tener a otra mujer cerca con quien charlar. Gaara no dijo nada mientras recogía su calabaza caída y se ajustaba la correa de la bufanda antes de reunirse con Utakata y dirigirse al noreste, hacia la Tierra del Hierro. Continuó en silencio, dejando que Utakata se impacientara hasta que se dignara a responder. No vuelvas a hacer eso. La repentina ruptura del silencio casi hace tropezar a Utakata, y Gaara sonríe para sí mismo mientras continúan adentrándose en el bosque hacia el norte, en dirección a las lejanas montañas nevadas del país del Hierro. Quizás haya algo de inmaduro en actuar así. En Konoha, el sol brillaba con fuerza, haciendo que todo lo que iluminaba con su mirada eterna pareciera más pálido, incluso los colores más oscuros. Una atmósfera opresiva se cernía sobre el aire, y aunque nada importante parecía haber cambiado, todos los residentes lo sentían, y los ponía nerviosos. Los ninjas se tensaron, y hubo innumerables ocasiones en que veteranos Jonin y Chunin estuvieron a punto de atacarse entre sí a civiles. Los civiles, por su parte, eran mucho más cautelosos. Algo que podía poner nerviosa a toda la fuerza shinobi de Konoha era sin duda motivo de inquietud. Las calles estaban casi vacías, y eso en sí mismo no era motivo de alarma si no fuera por la media mañana en el distrito del mercado, donde apenas se veían almas, si es que había alguna, fuera de los comercios. Sarutobi Konohamaru y sus compañeros Genin Moeji y Udon, junto con su Jonin Sensei y Ebisu, eran de los pocos afortunados en el mercado. Vestidos para el invierno que se avecinaba, un frío intenso recorría el aire, lo que obligó al trío de genin novatos a abrigarse más que el cuerpo en un intento inútil por protegerse del frío. Sigo sin entender por qué tenemos que hacer esto, refunfuñó Konohamaru, acercándose para ayudar a uno de los comerciantes, un granjero, por lo que parecía, a descargar su mercancía de verduras y colocarla sobre su puesto de madera. Junto a él, Moeji dejó su caja de trigo antes de volverse hacia él, con el rostro claramente molesto por tener que explicarlo. Otra vez. Porque, comenzó, con las manos cruzadas sobre el pecho, aunque de una manera más opresiva de lo habitual para una simple irritación. Es una buena práctica para cuando aceptemos misiones de mayor rango. Sin mencionar que es bueno para la economía. Udon intervino, ya de vuelta en la caravana, cargando un par de cajas de maíz, en las que Ebisu tuvo que intervenir porque se movían y amenazaban con derribarlas junto con el niño de 12 años. Además, es mejor que andar a escondidas por el hospital y la oficina del Hokage con la esperanza de poder visitar a Naruto. Al mencionar al misterioso rubio, el rostro de Konohamaru se ensombreció considerablemente, casi chocando con Udon al cruzarse. Moeji, por su parte, se mostró inquieta ante el recuerdo. Habían pasado más de 2 años desde la desaparición del enérgico rubio, y cuando el trío acudió a su entonces profesor de la academia, Iruka, este eludió sus preguntas, diciendo que debían hablar con el Hokage. Tsunade, por su parte, se mostró tan angustiada como Moeji al contarles que la última misión de Naruto, el fallido rescate de Uchiha Sasuke, lo había dejado mentalmente inestable. Al ser interrogada, más bien acosada, reveló que había sido sometido a un genjutsu sumamente complejo, cuyos efectos habían transformado la personalidad del rubio en la de un ser sanguinario, casi irracional. Es mejor que no lo vean así, dijo. Él no querría que lo vieran. Por supuesto, no es que hubieran dejado de hacerlo. A Konohamaru casi le prohibieron la entrada a la torre del Hokage, y se la habrían prohibido de no ser por su incipiente carrera ninja.
De hecho, los Anbu tenían órdenes de seguirlo cada vez que entraba en la torre del Hokage y de frustrar cualquier intento de contactar con el quinto Hokage a menos que fuera escoltado por su Jonin Sensei, quien debía indicar a los que lo seguían que se trataba de un asunto oficial, lo cual se llevó a cabo cuando uno de sus amigos usó la transformación para fingir ser Ebisu, algo que habría funcionado si los Anbu encargados de la tarea no hubieran sido sensores. Lo sé, la voz de Konohamaru resonó en el aire, devolviendo a todos a la tarea que tenían entre manos. Les dedicó una sonrisa a sus dos amigos y cogió la última caja, llena de berenjenas, antes de continuar. Pero eso no significa que me guste. Sus palabras lograron aliviar la tensión subyacente del grupo, y pudieron terminar de descargar y montar las gradas en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, a pesar de haberse alejado del tema, Naruto seguía presente en los pensamientos de Konohamaru. Deberé convertirte en Hokage, jefe. Sentada en la torre Hokage, la quinta Hokage Senju Tsunade estaba en su escritorio revisando los pocos papeles que tenía delante. Desde el exilio y desaparición de Naruto, la cantidad de papeleo que tenía que revisar había disminuido gradualmente hasta el punto de que era raro que los nuevos Chunin y Jonin vieran a Tsukage trabajando arduamente. El ritmo de las misiones se había mantenido constante en un mundo en tensión. Desde que se corrió la voz sobre las intenciones de Akatsuki, todas las principales aldeas ocultas se habían puesto frenéticas para asegurarse de que sus Jinchuriki estuvieran a salvo. Y ahí fue donde todo se fue al traste. Llegaron informes de que el Jinchuriki de Suna había desaparecido, y el avistamiento de una figura con una capa negra salpicada de nubes rojas había desatado la proverbial pólvora. Iwa informó que sus dos Jinchuriki habían desaparecido, siendo la única evidencia que el contenedor Yombi fue visto por última vez persiguiendo a dos figuras adornadas con túnicas Akatsuki. Y al seguir el rastro, se encontraron los restos de un campo de batalla donde terminaba en la tierra del pantano. Casi una semana después, Takigakure notificó la desaparición de su Jinchuriki. A esto le siguió un aviso de la presencia de Akatsuki en la zona. No se encontró nada que indicara que hubiera habido una batalla de ningún tipo. Luego, más de 2 semanas después, se rumoreó que el Sanbi, que estaba sellado dentro del Yondaime Mizukage, había sido liberado cuando el Jinchuriki Rokubi, que estaba en la guardia del Mizukage, intentó desertar. Más tarde ese mismo día, la ciudad portuaria que presenció el ataque de Sanbi también fue testigo de una serie de explosiones provenientes de un miembro de Akatsuki, un ninja renegado de Iwa llamado Deidara, a quien se vio luchando contra el Jinchuriki de Rokubi en alta mar. Minutos después, una explosión masiva, tan potente que iluminó el cielo nocturno como si fuera de día durante varios segundos, ocurrió fuera de la ciudad. Afortunadamente, lo suficientemente lejos como para que no hubiera víctimas, pero lo suficientemente cerca como para que el aire se calentara sofocantemente durante unos instantes. Y luego no hubo nada. Kumo indicó que sus dos Jinchuriki fueron contabilizados y fueron mantenidos bajo estricta vigilancia durante 18 meses seguidos antes de que se les permitiera volver a realizar misiones. La última palabra al respecto fue que ambos eran bastante capaces de acabar con un ninja desaparecido clase S y recibieron instrucciones de evitar la captura a toda costa. Eso fue hace 6 meses. Tsunade suspiró mientras miraba el informe que Jiraiya le había dado sobre los dos Anbu desaparecidos que habían sido enviados para investigar la afirmación de que un miembro de Akatsuki había sido visto viajando por la Tierra del Fuego. Parecía que la persona a la que estaban siguiendo había entrado en contacto con Orochimaru. Los restos de su jutsu de piel de serpiente eran un claro indicio. Sin embargo, una búsqueda exhaustiva del área no arrojó ningún resultado ni del miembro de Akatsuki, Orochimaru, ni de uno de sus escondites, ni de los dos Anbu. Otra cosa extraña a destacar fue que el área circundante no mostraba signos de vida. Había cosas físicas que demostraban que los animales ocupaban el área, nidos y madrigueras, pero no había señales de la vida silvestre que los habitaba. Se suponía que Orochimaru o el miembro de Akatsuki, que parecía usar títeres, si los restos de varios en las ruinas del puente Tenchi eran una indicación, habían tomado cautivos a los dos Anbu. Tsunade suspiró, teniendo la desagradable tarea de informar al clan Yamanaka que Yamanaka-fu estaba desaparecido, presumiblemente muerto. La pérdida de Tenzo, sin embargo, fue bastante paralizante si Akatsuki se hubiera apoderado de él. La usuaria de World Release, aunque no estaba al nivel de su abuelo, posiblemente era capaz de sofocar a un Biju. Pensar que Akatsuki ahora tenía este poder era nada menos que horrible. Ni siquiera quería considerar la posibilidad de que Orochimaru tuviera a Tenzo y control sobre el Biju, lo que la llevó a su último pensamiento: Naruto.
El rubio había sido visto por última vez por Tenzo y su escuadrón, dejando al adolescente inconsciente cerca de una ruta comercial muy transitada, pero no tan cerca como para atacar caravanas. El plan había sido que su chakra sellado templara al yokai en su sistema límbico, y el cansado viaje hacia la ruta comercial utilizara la mayor parte del chakra latente que escapó del sellado, y fue suficiente para saciar los requerimientos de chakra del cuerpo. Con suerte, la caminata exhaustiva consumiría al yokai y Naruto terminaría siendo llevado a una ciudad fronteriza, la misma en la que estaba estacionado Jiraiya. Sin embargo, Naruto no apareció, y los espías de Jiraiya habían informado que se había visto a un hombre vestido con un atuendo de Akatsuki sosteniendo a un niño con la descripción de Naruto. Jiraiya, naturalmente, había ido en busca de este miembro de Akatsuki, pero había sido retenido en una ciudad fronteriza, que estaba llena de sus fans más devotos, como había explicado alegremente. Tsunade lo había golpeado tan fuerte que casi se lastimó la mano. Desde entonces, no se había visto piel ni cabello del rubio Jinchuriki en ninguna parte de la red de espías de Jiraiya. Tsunade no había tenido más remedio que etiquetar, extraoficialmente, por supuesto, a Naruto como muerto. Fue una de las cosas más horribles que jamás había experimentado. Nada se acercaba a lo que había sentido. Lo más parecido sería cómo se había sentido después de la muerte de Nawaki y Dan, su hermano y su amante, respectivamente. Mirando hacia abajo, vio el cajón que contenía el Ita-Iyate de Naruto y ese maldito collar. Tsunade sabía que considerarlo maldito era estúpido, y había estado en el camino de la recuperación de cada misión en la que Naruto volvió con vida, pero la evidencia de que finalmente había perdido a todas esas personas que había dejado entrar en su corazón todavía dolía. Y dolía aún más dado lo profundamente que Naruto se había infiltrado después de todos esos años, manteniendo a todos sus conocidos a distancia. Y ahora Naruto nunca podría realizar su sueño, nunca llegaría a convertirse en Hokage. Y todo fue culpa suya. Ella nunca debería haberle dado el collar, nunca debería haberle abierto su corazón. Ella nunca debería haberlo enviado a esa misión 3 veces maldita. Ella nunca debería haber aceptado el destierro. La reunión con los mayores para explicarlo había sido un auténtico infierno. Koharu y Omura pasaron todo el tiempo quejándose de las deficiencias de Jiraiya, mientras que Danzo parecía bastante impasible ante el desafortunado giro de los acontecimientos, algo que puso nerviosa a la Godaime, por alguna extraña razón que no podía comprender. Tendría que vigilarlo, eso es seguro. Suspirando, Tsunade echó un vistazo a su papeleo terminado antes de mirar hacia la aldea. El cielo soleado contradecía el frío del aire que no procedía del invierno que se avecinaba. Se acercaba una tormenta. Y la única pregunta era, ¿sobreviviría el mundo ninja? En lo profundo de Amegakure, la lluvia caía sin cesar, aunque Madara apenas la notó mientras se dirigía a su destino, la alta torre del sur donde se encontraban sus subordinados. Si bien las apariencias externas no revelaban ninguna emoción, una buena razón por la que llevaba la máscara, pues por mucho que lo intentara, su cara de póker no era perfecta, interiormente hervía de rabia. Los 2 Anbu de Konoha que Sasori había traído habían resultado de suma importancia, tanto para los planes de Danzo como para la creación del ejército Zetsu. Conociendo los movimientos de Danzo, Madara podía planificar en consecuencia, e incluso tal vez preparar el terreno para que aquel hombre insoportable encontrara su muerte prematura. El usuario del elemento madera, sin embargo, era otra historia. El hecho de que hubiera sido creado en un experimento por Orochimaru significaba que el hombre conocía sus planes hasta cierto punto, dado que la pequeña serpiente cuyo veneno parecía capaz de obstaculizar el uso del elemento madera era inquietante, aunque no relevante. El conocimiento de que Konoha se había deshecho de sus Jinchuriki confirmó los informes que Sasori, Kakuzu y Zetsu habían proporcionado, por lo que se obtuvo poca información nueva. No, lo que hacía tan importante al usuario del elemento madera era que tenía la sangre del primer Hokage en su interior, lo que permitió al ejército de Zetsu al menos duplicar su poder, algo que resultaría útil cuando llegara el momento de declarar la guerra. Y también proporcionó información de que fue el Godaime de Suna quien había informado a las naciones elementales sobre los objetivos de Akatsuki, lo que provocó que aceleraran el proceso en el que reunirían a los Jinchuriki. Aunque no resultó de mucha utilidad, ya que el último Jinchuriki del Kyuubi había logrado de alguna manera frustrar cada intento que hicieron de capturar a un Jinchuriki. Madara incluso había perdido el control sobre el cuarto Mizukage, por imposible que fuera. Y luego desaparecieron de la faz de las naciones elementales durante casi 2 años, solo para reaparecer justo cuando Idan y Kakuzu habían derrotado al Jinchuriki Nibi.
La pérdida de Kakuzu se superó fácilmente, mientras que la pérdida del Nibiamanos del Jinchuriki Kyuubi fue la gota que colmó el vaso. Yakushi Kabuto, el tercer cautivo, resultó ser increíblemente importante para los planes de Madara de acabar con Orochimaru. Tener al mano derecha del Sannin Serpiente proporcionó innumerables piezas de información sobre el Sannin, incluso sobre el funcionamiento interno de su jutsu de posesión de cuerpos. Madara ahora tenía el conocimiento de cuánto sabía el Sannin Serpiente sobre sus planes y cómo había planeado contra ellos. Tendría que actuar contra Orochimaru pronto, si los preparativos establecidos eran una indicación. Madara entró por una alcoba, entró y colgó su abrigo antes de dirigirse a la habitación donde Konan y Tendo, el cuerpo preferido de Nagato de los 6 caminos. Como si eso fuera a traer de vuelta a su amigo muerto, Madara ni siquiera reconoció la existencia de la puerta antes de cruzarla directamente y dirigirse hacia las dos personas que esperaban al otro lado, cerca de una alcoba. Konan. Nagato. Madara los saludó cordialmente, colocándose contra la pared del fondo. Su tono de voz no dejaba lugar a dudas sobre su estado de ánimo. De los dos, sin embargo, solo Konan se removió incómodamente, y Madara notó distraídamente que probablemente estaba celosa de que Nagato no pudiera estar allí en persona. Madara. Tendo reconoció, con el rostro impasible, sin mostrar nunca emoción alguna. Era de esperar, al poseer los cuerpos de los muertos. Solo el Shuredo podía mostrar emoción, y eso solo era posible con el uso de diferentes rostros para cada expresión. ¿Qué quieres? Qué rápido para ir al grano, actualmente hay 8 Jinchuriki ahí fuera, dependiendo unos de otros para sobrevivir. Dijo Madara, sin dar muchas explicaciones, ya que fue el propio Nagato quien llegó a esa conclusión. El único que queda es el Archibi, que sin duda será puesto bajo llave, lo que facilitará su captura. Será la primera victoria para Akatsuki. Konan comentó, en parte queriendo dar alguna justificación a su presencia y en parte burlándose de Madara por todas sus deficiencias al capturar al Jinchuriki. Por eso nada puede salir mal con la persona que enviaremos. Madara respondió. Después de todo, ser conocido como una bestia con cola sin cola lo hace sobrecualificado. ¿Envías a Kisame? Tendo casi pareció arquear una ceja, lo que impresionó a Madara. Transmitir suficiente emoción como para que el camino casi la mostrara también era toda una hazaña. Por supuesto. Madara desvió la mirada hacia un lado, observando la lluvia torrencial desde la alcoba. De entre todos los de Akatsuki, él es el único capaz de derrotar a un Jinchuriki y traerlo para su extracción. Seguro que no es solo para eso que estás aquí. La voz desconfiada de Konan resonó por toda la habitación, y Madara dejó de apoyarse en la pared y les dirigió una mirada severa tanto a ella como a Tendo. «Qué astuto», comentó. «Tienes razón. Tengo un último asunto pendiente contigo. ¿Qué planeas?», preguntó Tendo, rompiendo su silencio. Madara sonrió con picardía, mostrando diversión en su único ojo visible. El Raikage no tolerará la desaparición de uno de los dos últimos Jinchuriki. Sin duda, está convocando una cumbre de los 3 Kage en este mismo instante. Madara notó que también había captado el interés de Konan, algo bastante inusual. Se celebra en el país del hierro, en las montañas de los 3 lobos. ¿Piensas enviar a Zetsu a infiltrarse?, preguntó Tendo, y Madara negó con la cabeza. No. Está en su propia misión. Konan pareció tensarse, habiendo comprendido su plan. Chica lista, ustedes dos, con mi guía, atacarán la cumbre. En lo profundo de la parte norte de la Tierra de los Valles, un hombre emergió de entre la sangrienta batalla que se libraba en una pequeña vivienda. Dentro yacían los restos del cuerpo del Sannin Serpiente, y las paredes estaban cubiertas de fragmentos de serpientes blancas, que parecían estar adheridas como escamas a una criatura serpentina gigante con un rostro similar al de Orochimaru. La cabeza de la serpiente yacía en un charco de sangre. El resto del cuerpo había sido utilizado para teñir toda la habitación de rojo, con motas blancas de los restos de la serpiente gigante. Al salir de la habitación, el vencedor de la batalla vestía una camisa de manga larga abierta, dejando al descubierto el torso, lo que le permitía quitársela rápidamente para activar correctamente los efectos del sello de maldición de nivel 2. La parte inferior de la camisa estaba atada a su cuerpo con una gruesa cuerda que le rodeaba la cintura, cuyo nudo servía para sujetar la vaina de su espada. Sobre sus antebrazos llevaba protectores, aunque estos eran principalmente de tela reforzada en lugar de armadura. Su cabello era corto y le caía sobre los ojos, que no se veían en la penumbra. «Ahora puedo lograr mi objetivo», susurró la persona, antes de alzar la vista con unos ojos amarillos rasgados que se transformaron en el rojo sangre del Sharingan.
Ahora que tengo el Sharingan, aprenderé el secreto de la inmortalidad. Uchiha Madara se acobardará ante mí, Orochimaru. 20. Yujito gimió, levantando un brazo para sujetar un mechón de su cabello mientras recuperaba la consciencia. Sintió unas manos que la sujetaban y la apartaban, e intentó recordar dónde estaba y qué había sucedido. «Deja de moverte», dijo una voz fría sobre ella, haciendo que bajara los brazos a sus costados. Intentó abrir los ojos, pero la repentina luz la cegó, obligándola a cerrarlos con fuerza. Mientras se esforzaba por recordar, la persona que estaba sobre ella pareció leerle la mente. «Fuiste atacada y resultaste herida. Mi amiga y yo. Akatsuki». Yujito apretó los párpados con fuerza mientras la avalancha de recuerdos invadía su mente. Le vinieron a la mente imágenes de la emboscada, junto con el recuerdo del Raikage, diciéndoles a ella y a Be que si alguna de ellas se encontraba con alguien que llevara una capa negra con nubes rojas, debían regresar corriendo a Kumo, o a la aldea oculta más cercana, si fuera el caso. Ella estaba en una misión para desalojar a un grupo de bandidos de uno de los antiguos almacenes de suministros bélicos, cuando un hombre con un takiita-yate y una capa roja con agujeros apareció frente a ellos. Les exigió a Yujito que se entregara pacíficamente o recurriría a la violencia. Ella y Atsui, un jonin impulsivo y también rubio, intentaron retirarse cuando Atsui fue alcanzado por una gran guadaña de 3 hojas rojas. De entre la maleza cercana, un hombre vestido de forma similar salió, retrayendo la guadaña en su mano mientras bebía la sangre de Atsui. La piel del hombre cambió de color, convirtiéndose en una mezcla de blanco y negro, casi como uno de esos aterradores emblemas vudú que ella temía de joven. En ese momento, se dieron cuenta de que escapar era imposible. La única salida era el interior del almacén. Así que corrieron, y siguieron corriendo hasta que Atsui comenzó a sufrir heridas sin motivo aparente. Todo comenzó con pequeños cortes en brazos y piernas, hasta que aparecieron profundas heridas y pulmones perforados. Yujito dejó a Atsui tosiendo sangre. La imagen de él tendido allí, ahogándose en un charco de su propia sangre, sin duda la atormentaría en sus pesadillas. Avanzando por los oscuros pasillos, Yujito se dio cuenta de que no había escapatoria. El edificio de suministros no tenía túneles de escape. Si era atacado, los habitantes preferirían que fuera destruido antes que tomado por el enemigo. Así que sacó su bolsa, y la de Atsui, quien le había asegurado que no la necesitaría, y se dispuso a preparar una trampa. Guiando al dúo a través del complejo, pensó que los había atrapado y que tenía la ventaja cuando actuaron como si morir fuera algo cotidiano, dejándola con la única opción restante: recurrir al yokai del Nibi. A partir de ahí, la lucha pareció inclinarse a su favor. El de cabello plateado fue asesinado fácilmente y ella obligó al enmascarado a retirarse. Pero el hombre que creía haber matado no murió. Había usado todo lo que sabía contra él. La lengua de fuego de Nibi, una forma debilitada de la bola Biju. Yujito nunca había podido formar una con todo su poder, incluso después de entrenar en yokai durante más de una década, pero nada de lo que hizo pareció siquiera llamar su atención. Después de la bola Biju, tuvo que dejar de recurrir a Nibi. Sus propias reservas se estaban agotando y no se hacía ilusiones de arriesgarse a que el Biju se liberara. Usando Taijutsu, descubrió que era inútil. El hombre de cabello plateado, que se había presentado como Idan, había usado su guadaña para obtener una muestra de su sangre, ingiriéndola como había hecho con la sangre de Atsui. Levantando uno de sus brazos, se cortó el brazo, dejando que la sangre fluyera al suelo y moviendo los pies de manera que la sangre dibujara un extraño patrón de un triángulo dentro de un círculo. Para detenerlo, ella atacó en el instante en que su pie se detuvo, lanzándole una lluvia de kunai. Él los recibió, sufriendo heridas leves en todo el torso. Las mismas heridas aparecieron en el torso de Yujito. Con creciente horror, Yujito comprendió lo que le había sucedido a Atsui. Corriendo para enfrentarlo, él sacó una pica y la usó con maestría para atravesarle ambas manos antes de lanzarla, junto con ella, contra un trozo de pared, donde luchó por liberarse antes de desmayarse por el dolor de las heridas que Idan le había infligido con su jutsu. Volviendo al presente, Yujito abrió los ojos de golpe y se dispuso a atacar a sus captores. Si la habían capturado para extraer a su Biju, se aseguraría de acabar con uno de ellos. Uno menos del que Be y el resto de Kumo tuvieran que ocuparse. Cambiando de postura, logró estrangular al hombre que estaba sobre ella antes de que éste se disolviera en agua y volviera a estar encima de ella, mientras otras figuras se movían para sujetarla. «Oye, oye, oye», exclamó el hombre, sujetándola por la cabeza y manteniéndola inmóvil mientras otros la sujetaban. «¿Así tratas a tus rescatadores? ¿Qué?
Al mirar a su alrededor, Yujito se dio cuenta de que ninguna de esas personas se parecía a las dos que la habían atacado, ni llevaban las características capas de los miembros de Akatsuki. Lo primero que vio fue una mata de pelo rubio. Conteniendo la emoción, el dueño del pelo era un adolescente, de 16 años como máximo, con 3 marcas de nacimiento parecidas a bigotes en las mejillas, que recordaban inquietantemente a los mayores traidores de Kumo. Junto a él había un pelirrojo, también de 16 años, pálido en comparación con la piel bronceada del rubio, y con ojeras alrededor de sus ojos verde mar. A su lado, completando el grupo que la sujetaba por las piernas, estaba una chica de pelo turquesa, un poco mayor que los dos chicos, con ojos magenta casi brillantes. 4 personas la sujetaban de los brazos, todas mucho mayores que los adolescentes. Había un gigante con armadura, con aspecto de samurái, con un extraño artilugio conectado a su espalda que emitía vapor. Lo único visible de su rostro eran sus ojos, que parecían penetrar todo lo que miraban. Junto a él, sujetándole el brazo izquierdo, había un hombre más bajo, pelirrojo y de aspecto más informal, con lo que parecía ser un jersey de cuello alto y vaqueros. Sujetándole el brazo derecho estaba otro hombre bajo, de pelo corto gris plateado, que vestía pantalones índigo y una camiseta verde bosque. El último hombre era el mismo que había oído al despertar, de complexión delgada y vestido de forma similar a Iwa Jonin. Su cabello también era liso, aunque parecía caerle sobre la cara, ocultándola parcialmente. Ninguno de ellos parecía tener intención de quitarle el nibi. Dejando de forcejear, se limitaron a mirarla fijamente antes de que la adolescente rubia hablara. ¿Ya terminaste? Ella asintió en silencio, y la recostaron en la camilla donde había estado tumbada. Al mirarlos, se vuelve hacia el que parece el líder, el hombrecillo con la camiseta. ¿Cómo? El resto de la pregunta queda sin respuesta, y el adolescente pelirrojo le contesta. Utakata y yo fuimos enviados a investigar el origen de los yokai mientras pasábamos por allí. Al llegar, ambos nos enfrentamos a Akatsuki en combate y Utakata mató a uno de ellos antes de curarte. El pelirrojo resumió antes de quedarse en silencio. Tras unos segundos, el que había intentado atacar habló. Matarlo no fue muy difícil, y curarte me llevó algo de tiempo. El ahora identificado Utakata interviene, captando su atención. Tenías muchísimas heridas, por no hablar del daño causado por esas picas en tus manos. Te conviene no forzarlas durante los próximos días. Aunque te curé, eso no significa que debas volver al servicio activo. De acuerdo. Yujito alzó la mano derecha, mirando fijamente la palma que la miraba fijamente. Tal poder curativo que ni siquiera Tsunade de los Sanin podría igualar. ¿Cómo me curaste? Ni los mejores médicos podrían haberlo hecho. El yokai del Rokubi tiene un poder curativo formidable, explicó Utakata, señalando al rubio con el pulgar. Lo único que se le acerca son los poderes regenerativos de Naruto. Soy genial en ese sentido, respondió Naruto con una amplia sonrisa. Cierto, dijo Utakata con seriedad, volviéndose hacia Yujito e ignorando los quejidos de Naruto. En fin, insistimos en que viajes con nosotros. ¿Qué, Rokubi? Yujito se enorgullecía de estar al tanto de todo, pero ese comentario sobre el Rokubi la dejó perpleja. Sí. Soy el que lo tiene, ¿dónde más encontrarías al yokai del Rokubi? Yujito quedó atónita ante esa revelación, y debió notarse en su rostro, porque el grupo la miró con preocupación. ¿Seguro que está bien? Preguntó la chica junto a Naruto, encogiéndose ante la mirada fulminante del rubio. Por supuesto que no, respondió Utakata, señalando a la chica sentada en la camilla. Para el mundo, hemos desaparecido después de que Akatsuki fuera visto en el último lugar donde se nos vio. Probablemente piensen que todos aquí están muertos. Parece que necesitas practicar más para descifrar el estado emocional de una persona según la situación, añadió el gigante acorazado, recibiendo el asentimiento del pelirrojo a su lado. La chica hizo un puchero antes de agarrar el brazo de Naruto y apartarlo bruscamente. Nada de cintura para abajo. Gritó el pelirrojo a los dos. Ninguno de los dos tiene edad para ser padre. Vete a la mierda, Roshi. Naruto le gritó, protestando a medias por haber sido arrastrado lejos de la acción. Roshi solo se rió en respuesta, y Yujito finalmente comprendió lo que sucedía a su alrededor. Así que, tú eres el Jinchuriki desaparecido, dijo Yujito, recibiendo asentimientos como respuesta. Utakata tiene al Rokubi, eso ya lo imaginaba. ¿Y el resto? Ya que estamos, ¿cómo se llaman? Me llamo Roshi. Tengo al Yombi, dijo Roshi, saludando con la mano. An. Robi, dijo el hombre alto. Hermano menor de Roshi. Kurosuna no Gaara.
Shukaku, dijo la adolescente pelirroja, y luego miró al más pequeño del grupo. Tadashi Yagura. Sambi, dijo Yujito al oír el nombre del biju. Pero estás muerto. Yagura le dedicó una sonrisa melancólica. Eso es lo que la gente piensa. No he considerado necesario corregirlos, asintió Yujito antes de formular su siguiente pregunta. Y uno de esos dos que se fueron es el Jinchuriki Nanabi, respondió Rossi esta vez. Sí. Fu lo es, hizo una breve pausa. No preguntaste por el mocoso. Bueno, obviamente él no es un Jinchuriki. El Jinchuriki del Kyuubi sigue en Konoha, bajo llave, dijo ella, notando las miradas de desconcierto que le dirigían. ¿Verdad? El mocoso tiene una coartada increíble, eso hay que reconocerlo. Rossi habló primero, y su comentario marcó el tono de la conversación. Konoha mintió. Yujito estaba asombrada, y se notaba. Apartándose un mechón de pelo de la cara, aprovechó el momento para recomponerse. ¿Por qué harían eso? Y ya que estamos, ¿por qué ninguno de ustedes está muerto? Creí que Akatsuki. Ah, todo está relacionado. Utakata interrumpió, tomando el control de la conversación. Verás, desterraron a Naruto por lo que pasó cuando alcanzó la primera cola en la capa. El temperamento. Yujito estaba confundida, y su rostro lo reflejaba. Pero eso es de conocimiento común en cualquier aldea que haya tenido un Jinchuriki, y sé con certeza que Konoha ha tenido al menos un Jinchuriki antes, Naruto, dijiste. Tras la confirmación, continuó. Esos Jinchuriki también usaron al Kyuubi en batalla, así que ya deberían haber sabido lo que iba a pasar. Excepto que Naruto es hijo del anterior Jinchuriki del Kyuubi, intervino Yagura. No podían saberlo. Pero, esos son solo mitos, respondió Yujito. Es imposible que esas historias sean ciertas. Sí lo son, le dijo Utakata. Esos mitos tuyos son relatos de lo que sucedió en Kiri con los clanes Kaguya y Yuki. Desde entonces, han tenido cuidado de no crear más niños, y las historias se extendieron a las naciones elementales. Sería difícil encontrar una aldea oculta que albergara un Jinchuriki con hijos, fuera de Konoha, claro. Añadió. Pero ¿cómo está él? Yujito pudo notar, por los pocos momentos que había visto del adolescente rubio, que estaba perfectamente cuerdo. El cuarto Hokage era un genio en ese sentido, explicó Yagura. Se llevó la mitad del Kyuubi al estómago del Shinigami, mientras que la otra mitad quedó sellada dentro de Naruto. Eso bastó para evitar que se volviera completamente loco. Solo fue una locura temporal, terminó Yagura. ¿Qué? Si Yujito no fuera lo suficientemente hábil para detectar mentiras, habría creído que lo que les contaban no era más que ficción. Sin embargo, lo desterraron porque estaba temporalmente loco y fingieron tenerlo bajo llave. No creí que Konoha fuera capaz de hacer algo así. Lo son, dijo Gaara por primera vez desde que reveló su nombre. La verdadera identidad de Naruto es otra cosa que le ocultaron. Su padre, en particular. ¿Por qué? ¿Quién es su padre? Preguntó Yujito. Y, dicho sea de paso, todavía no me has explicado por qué no estás muerto. Su madre era la anterior Jinchuriki, tienes que entenderlo, le dijo Yagura. Y ten en cuenta, con las historias que has oído, que su padre no era otro que el cuarto Hokage. No, exclamó Yujito. Konoha no puede ser capaz de eso. Si fuera Kumo, lo creería sin dudarlo, pero no Konoha. Debes entender que supuestamente hubo circunstancias atenuantes durante el nacimiento de Naruto, pero eso no significa que Namikaze esté libre de culpa, explicó Yagura, y Yujito asintió en silencio. ¿Y cómo es que están todos vivos? Aquí todos mostraron distintos grados de timidez. La verdad es que Naruto nos unió. Llámalo suerte extraña o un acto divino, pero nos encontramos en sus viajes y, de alguna manera, estamos todos aquí. El chico es raro en ese sentido. Utakata soltó una risita. Tiene una suerte endiablada y la usa para apostar. Recuerda esto, nunca apuestes contra él. Te será útil mientras estés con nosotros. Yujito soltó una risita y pensó que tal vez valdría la pena quedarse con este grupo tan peculiar. Se preguntó distraídamente qué estaría pasando en Kumo en ese momento. En los aposentos del Raikage, las cosas no iban bien. El cuarto Raikage, se había enterado de la desaparición de Yujito cuando no se presentó con Atsui ese mismo día. Desde la desaparición masiva de Jinchuriki, tanto Kumo como Konoha se habían puesto en confinamiento, protegiendo a sus Jinchuriki lo mejor que podían. Claro que Kumogakure, en general, solo podía soportar hasta cierto punto a su hermano.
Así que, tras un año y medio sin noticias de Akatsuki, el Raikage permitió a Be y Yujito salir libremente de la aldea, siempre y cuando estuvieran acompañados por un Jonin. Ambos retomaron sus misiones y Be regresó a un Raikyo. Yujito fue a una misión sencilla, apenas de rango B, con Atsui, quien tenía órdenes claras de contactar con Kumo al llegar al edificio de suministros y al terminar la misión. Atsui contactó con Kumo al llegar al edificio, estimando el tiempo necesario para despejarlo. Llegó el momento de la respuesta, pero no se recibió ninguna noticia. Siendo el hombre prudente que era, el Raikage envió un equipo para asegurarse de que no hubiera ocurrido nada. Enviaron información sobre los restos de una batalla masiva donde antes se encontraba el edificio de suministros, incluso mencionando la fuerte presencia de yokai en la zona. Una vez ocurrido aquello, el propio Raikage salió a inspeccionar la zona minuciosamente, llegando a dos conclusiones. Que Akatsuki había capturado otro Biju, elevando el número a 7. Era necesario convocar una cumbre de los tres Kages para abordar el problema, y él sabía exactamente dónde celebrarla. A su regreso, el Raikage envió a una docena de sus mejores Jonin a un Raikyo con la orden de asegurarse de que nadie, salvo él mismo, se acercara a menos de una milla de su hermano antes de convocar la cumbre de los tres Kages. Se aseguraría de detener a Akatsuki a toda costa. En Konoha, la convocatoria llegó rápidamente a la quinta Hokage, quien informó a la aldea de su ausencia antes de elegir a sus dos escoltas, Jiraiya y Shizune. La elección de Shizune fue obvia, como si Tsunade fuera a ser vista sin su fiel protegida, mientras que la de Jiraiya fue una sorpresa. La mayoría de Konoha había asumido que Jiraiya tomaría el mando mientras Tsunade estuviera en la cumbre, no que la acompañaría. De hecho, muchos Chunin y Jonin habilidosos se preparaban para el período en que ella estaría fuera de la aldea, y los ancianos eligieron cortésmente a Shimura Danzo como Hokage interino durante ese tiempo, lo que puso a toda la fuerza shinobi en alerta. En uno de los muchos campos de entrenamiento, una Chunin, Haruno Sakura, realizaba una serie de sellos manuales, observando atentamente su entorno. Sus oponentes eran expertos en rastreo, pero ella misma no se consideraba una de las mejores usuarias de Genjutsu de Konoha en vano. Al moverse, no dejaba rastro de su presencia, aunque si un forastero se adentrara en el claro, encontraría su imagen trabajando arduamente, preparando la zona con trampas. Mientras se movía por el bosque, Sakura sabía que colocar un genjutsu tan específico no detendría a su perseguidor, solo lo retrasaría. Al llegar a un pequeño claro, Sakura es atacada por un perro grande que la inmoviliza hasta que se desvanece en la nada. Maldita sea, uno de sus genjutsu, se oye una voz desde arriba. Vamos, Akamaru, Shino, tenemos que encontrarla antes de que se acabe el tiempo. Y con eso en mente, sus compañeros Chunin, Inuzuka Kiba y Aburame Shino, parten en busca de su objetivo. A lo lejos, Sakura recibe un golpe certero en la espalda que la deja fuera de combate. Yaciendo en el suelo, mira a su captor. En los más de 3 años transcurridos desde su visita a Naruto, todos habían cambiado, mostrándose más abiertos sobre sus errores y mejorando gracias a ellos, pero ninguno había cambiado tanto como Hyuga Hinata. Los primeros días después de ver a Naruto, ella pasó un estado de profunda tristeza, llorando desconsoladamente y pasando tiempo con sus amigos, incluso quedándose a dormir en casa de Kurenai durante varios días, antes de resurgir como una persona nueva. Se dedicó a entrenar con ahínco, decidida a demostrarle a su antiguo amor que estaba equivocado. Ascendió rápidamente de rango y recientemente había sido ascendida a Jonin, compartiendo el título con su primo Neji y sus compañeros Lee y Tenten, aunque ella solo era Tokubetsu. De los 11 de Konoha restantes, todos eran Chunin, aunque todo el equipo 10 tenía prácticamente asegurado el ascenso a Jonin en cualquier momento. Por supuesto, su opinión sobre Naruto no había cambiado mucho en los años transcurridos desde que lo vieron. Estaban divididos. Algunos pensaban que Naruto no podía controlar lo que decía, así que nada era culpa suya, mientras que otros creían que simplemente estaba siendo brutalmente honesto y que no merecía su amistad si eso era lo que realmente pensaba de ellos. Por eso, se abrió una brecha entre las que antes eran amigas, y se distanciaron, reuniéndose solo para entrenar o en misiones. Me atrapaste, supongo que eso demuestra que te has ganado el rango de Jonin. Sakura sonrió débilmente, y Hinata le devolvió la sonrisa mientras la ayudaba a apoyarse contra un árbol mientras recuperaba la sensibilidad en las piernas. Por supuesto, respondió Hinata secamente. ¿Qué, creías que lo conseguí por pura suerte? Algo así, quiero decir, es como si... Sakura cerró la boca de golpe, sabiendo que el tema de Naruto se había convertido en tabú dentro del grupo.
Incluso su sensei Jonin había evitado hablar del rubio. Es decir, de nuestra clase de graduación, nunca pensé que llegarías a Jonin primero. Lo sé, respondió Hinata. De todos nosotros, más me imaginaba a Shino o a Shikamaru llegando a Jonin primero, no a mí. ¿Cierto?, dijo Sakura, sintiéndose incómoda. Entonces, ¿cómo? Estoy bien, al igual que Neji y su equipo, respondió Hinata con frialdad, y Sakura se estremeció. Ambas tenían ideas muy diferentes sobre cómo interpretar los comentarios de Naruto. Si tan solo Naruto pudiera curarse, entonces todos volveríamos a ser amigos. Dentro de una cueva oscura, Itachi y Kisame esperaban a que sus compañeros aparecieran entre la niebla que indicaba el comienzo de la reunión. De repente, se oyó un sonido estático mientras varias figuras emergían de la oscuridad, sus formas brillantes iluminando la cueva. Uno por uno, aparecieron los miembros. Pain, Konan, Zetsu, Deidara, Sasori, Idan y una persona nueva. Un hombre cuyos rasgos estaban ocultos tras una máscara, lo único que delataba que tenía un rostro debajo era un solo agujero para el ojo derecho. Kakuzu, sin embargo, no estaba presente. Todos, comenzó Pain. Originalmente, nuestro plan era tomar a los Biju y convertirlos en un arma para usar contra las naciones elementales. Sin embargo, los Jinchuriki de 8 de los 9 Biju han demostrado ser demasiado poderosos para simplemente someterlos y capturarlos. En 2 días, los 5 Kage se reunirán en la Tierra de Hierro para algo que no ha sucedido desde los primeros días de las aldeas ocultas. La cumbre de los Hokage, en tono Pain. Yo y Konan iremos allí con el objetivo de matar a los Kage y reemplazarlos con clones especializados. Mientras hacemos eso, Idan informará a nuestra base en la Tierra de los Demonios. Se reunirá con Zetsu y se unirá a Sasori mientras se preparan para llevar a cabo la primera ola de la última guerra mundial Shinobi. Así que finalmente lo haremos, Deidara rió alegremente. ¿Qué hago? Tú, junto con Kisame, serán visitados por Zetsu y recibirán sus respectivas órdenes en persona. Respondió Pain. ¿Qué hay del nuevo? Preguntó Kisame, señalando al hombre enmascarado. Pain estaba a punto de responder cuando el hombre en cuestión habló. Tengo información que darle a Itachi. Su voz era fría, incluso, y Kisame pareció confundido, ya que la reconoció pero no pudo ubicarla. Mientras Kisame intentaba recordar dónde había escuchado esa voz antes, el hombre enmascarado se volvió hacia Itachi, quien no hizo nada para revelar su odio absoluto hacia el hombre que tenía delante. Madara, por su parte, vio el odio y lo ignoró para hacer su parte. Parece que la pelea de Sasori con Orochimaru lo debilitó más de lo que nos dimos cuenta. Hasta ahora sabíamos que esa serpiente había vivido mucho más allá de su muerte, pero traigo nuevos detalles. Se ha instalado en un nuevo cuerpo, el de tu hermano, Uchiha Sasuke. Los ojos de Itachi se abrieron de par en par antes de que la atmósfera dentro de la cueva se volviera sofocante, matando a varios murciélagos. Mientras los cadáveres caían a su alrededor, Kisame lo había notado y se había regodeado en la intención asesina. Itachi preguntó una sola palabra, una que revelaba sus intenciones a aquellos que eran lo suficientemente observadores como para saberlo. ¿Dónde? El ojo de Madara, apenas visible en la sombra de su máscara, pareció curvarse y bailar con diversión. Su escondite actual, según nuestro informante, aquí Madara señaló a Sasori, a quien se le atribuyó la captura de Kabuto. Está en el extremo oriental del país del rayo, su escondite más septentrional. Itachi no dijo nada, solo se dio la vuelta y salió de la cueva, llevándose consigo la intención asesina. Madara simplemente observó cómo cada uno de los miembros se desvanecía de la existencia, y se unió a ellos en su regreso a sus cuerpos. Tenía varias cosas que arreglar con Zetsu, con ambos, antes de ir a ver el fruto del trabajo de Itachi. Esa serpiente no sabrá qué le golpeó. Todo lo que tiene que pasar ahora es que se suiciden, no habrá más obstáculos entre yo y el éxito. Orochimaru caminó por los pasillos, observando divertido cómo los numerosos sujetos de prueba se acobardaban en su presencia, doblemente considerando que la mayoría de ellos estaban en el nivel 2 del sello maldito. Acercándose al científico jefe de las instalaciones, esperó el informe que estaba esperando. Hasta esta mañana, tenemos más de 200 sujetos imbuidos con el sello maldito, y se programará que se le dé a más en los próximos días. El hombre, un tal Satoshi Aoi, habló, dando los detalles necesarios en el menor tiempo posible. Todos ellos pueden alcanzar el nivel 2, mientras que solo un pequeño porcentaje puede controlar su mente. Sin embargo, continuó antes de que Orochimaru pudiera hablar, esos pocos pueden controlar al resto de maneras que nosotros no podemos. ¿Y su lealtad? Preguntó Aoi con una sonrisa burlona.
A usted, señor, respondió Aoi, haciendo una pausa antes de continuar. El paciente cero ha demostrado tener el potencial para controlar sus impulsos, pero le preocupa más no lastimar a nadie, así que el progreso en ese aspecto no ha sido tan grande como esperábamos. ¿Cuándo estarán listos para la batalla?, preguntó Orochimaru, con expresión aburrida, mientras observaba las figuras acobardadas ante él. Todos los sujetos están listos para el combate, y los más recientes solo necesitan unas horas para aclimatarse al sello maldito antes de estar listos para la batalla, dijo Orochimaru con una sonrisa, apartando la mirada del grupo. Excelente. ¿Han enviado noticias desde su centro hermano en el sur sobre el estado de sus proyectos? Por supuesto, respondió Aoi, visiblemente nerviosa. Los estudios han demostrado que un alma no puede ser invocada una vez sellada, aunque se pueden usar diferentes talismanes para controlarla en distintos grados. Han reunido docenas de muestras de ADN, además de personas vivas, para su análisis. Los resucitados, por supuesto, pueden ser desinvocados en cualquier momento, sin que el control sobre su alma disminuya en lo más mínimo, ya que varios sujetos de prueba han sido desinvocados y luego invocados de nuevo sin efectos perceptibles, salvo el consumo de chakra necesario para la invocación. Orochimaru parecía satisfecho, en general, pero no del todo tranquilo. ¿Y qué hay de su otro proyecto? Aoi se mostró visiblemente incómodo, y bastó una mirada y los ojos, antes amarillos, del Sannin serpiente para revelar todo lo que sabía sobre el tema. Hasta ahora, están demostrando ser difíciles de domar, y el poder que emiten es inmenso. Debo admitir que son, sin duda, los más formidables de todos sus sujetos de prueba. Aoi respiró hondo para serenarse. De lo contrario, dicen que todo va según lo previsto. Orochimaru le dedicó una sonrisa encantadora a Aoi, quien se relajó antes de desplomarse en el suelo, en estado de coma. En los ojos de Orochimaru se podía ver una estructura atómica formada por anillos rojos que rodeaban la pupila negra, mientras que el resto del iris, que rodeaba la formación roja, era tan negro como la pupila. Ahora veremos quién es el más fuerte de nosotros, Madara. Continuará.